Sofía, buen día. Buen día, Ciro. Esta mañana el INEGI publicó las estadísticas de defunciones registradas en el primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo de 2023. Lo único que dice este dato es cuántas personas se registraron que murieron en este periodo, y lo interesante de este dato es que nos muestra que ya el efecto del COVID, de la pandemia del COVID, pues ya prácticamente desapareció, por lo menos en el tema de mortalidad. En estos 3 meses murieron 206.902 personas. Esto es una cifra mucho menor comparada con 2022 y 2021. Para hacernos una idea, en 2022, en el mismo periodo, murieron 255,000 personas. En 2021 murieron 374,000 personas. En 2020 hay que recordar que las primeras muertes por COVID en México se registraron el 18 de marzo, entonces el primer trimestre de 2020 todavía no había mortalidad por COVID. Entonces, en ese periodo fueron 202,000 y en 2019 fueron 200,000. Entonces, quitando el tramo de la pandemia de COVID, digamos que regresamos a las estimaciones normales, porque la cifra anterior, insisto, quitando el tema del COVID, sería 2020, que fueron 202,000, y en este año fueron 206,000. Entonces, ya regresamos a las estimaciones, pues, normales. Ya no tenemos este exceso de mortalidad que nos dejó la pandemia de COVID-19. ¿Y viene la categorización? No. Esta cifra solo es una cifra sí, absoluta. esta cifra lo único que nos dice es defunciones registradas, y tiene otro dato que es el número de defunciones ocurridas, porque nos ha explicado el INEGI que hay defunciones que quizá pasaron en años anteriores y se registraron hasta ese momento. Entonces esa es la cifra de 206,000, pero nada más. ¿No viene cuántos por homicidios, enfermedades cardiovasculares, diabetes, nada? No, esta estadística no tiene causas. Muertos totales. Lo único que tiene son muertos totales, lo divide en mujeres, en hombres y en tasas y por estados, edades y nada más. No detalla las causas por las que murieron estas personas en ese periodo. Digo, el dato importante de esta estadística es el tema del exceso de mortalidad que mostraba la pandemia de COVID en los años anteriores, que en esta edición ya no se ve ese dato. Primer trimestre del 2023. Sí. Nada más. 206,000 números cerrados. 206,000 números cerrados, que insisto es una estimación normal, ya con el aumento de la población y todo esto ya no se ve el daño que provocó el COVID, porque bien nos decía el INEGI en años anteriores, la pandemia del COVID provocó exceso de mortalidad, no solo por las personas que murieron por COVID directamente, sino por el impacto que tuvo en enfermedades cardíacas y en enfermedades de diabetes y de insuficiencia renal. Muy bien. ¿Y en Palacio Nacional? En Palacio Nacional están empezando con el quién es quién en las mentiras. Ahorita que ya tenga más o menos cuáles son las de hoy, las listas de las que presentan hoy, ya les hago un resumen. ¿O no?